vestirse a la usanza. Andrea se tuvo que poner el pañuelo en la cabeza. Uruguay. Uruguay. Amigos, esta ciudad fue un punto crucial en la ruta de la seda que unía Oriente y Occidente. Tiene un casco histórico de carácter medieval impecablemente conservado y además fue un importante centro religioso islámico. ¡Avanti Bukhara! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Bienvenidos a Bukhara. Este es el fondo del Ark. El Ark es la fortaleza dentro de la ciudad amurallada, donde por supuesto vivía el Khan. Estuvimos en la prisión, pero no entramos porque acá, a diferencia de Giva, hay que sacar la entrada en cada lugar. No hay un billete general para todas las atracciones y aunque les parezca mentira, es bastante caro en relación al resto de los gastos. Hemos gastado más en entradas a las distintas atracciones que en toda la comida en lo que vamos en estos días aquí en Uzbekistán. No sé por qué la muralla tiene esta cantidad de troncos, si era así realmente en su momento, si es un tema de restauración. Ahora entramos al Ark de Bukhara. Recuerden que este tipo de pilares de madera son característicos de Uzbekistán. Por lo que podemos ver, ya sabemos que no es un país que, si bien es musulmán, no es tan ortodoxo. Por lo tanto, no se ven mujeres con burka, sí con hijab, es lo más común para tapar el pelo. En todas las mezquitas hay un minbar, así se llama, esta especie de púlpito desde el cual el imam da el sermón a los feligreses. Este nicho dentro de las mezquitas es la señal hacia dónde orar. Hacia allí está la Meca. La sala de la coronación dentro del Ark, un inmenso patio con los pilares de madera tallados. No nos gusta que dentro de los monumentos, fíjense que ahí atrás está la silla, suponemos, del que era el Khan, y aquí pegadito está lleno de vendedores ambulantes de diversas artesanías. Es una réplica para turistas, sacarse la foto, video, vestirse a la usanza de la esposa del Khan, en este caso. El Khan, K-H-A-N, sería un similar a un emir, a un jeque, a un rey. Esta es la silla original del Khan que estaba en el patio. Que tengan pensado visitar Uzbekistán, les voy a mostrar los billetes de curso legal. La única moneda es de 1000 soms. Luego, billetes 2000 soms, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 soms, 100.000 y el billete de mayor denominación, 200.000. La mezquita Bolo Haus se encuentra enfrente al Arca de Bukhara. Fue construida en 1712 y mientras el Khan o el emir de Bukhara estuvo bajo el poder de los soviéticos, fue convertida en mezquita de los viernes. Tiene, por supuesto, pilares de madera talladas y en este caso pintados. Andrea se tuvo que poner el pañuelo en la cabeza. Jannatun naimlardan filgin ya Allah diyarimizni tinch, osmonimizni musaffo aylagin. El memorial al imán al-Bukhari. A unos metros, el mausoleo de Chasma Ayub. Son con entrada a pagar. En la cúspide han puesto un nido de cigüeñas, pero es una escultura. Y esto nos recuerda a cuando estuvimos en Eguisheim, el pueblo más bonito de Francia, donde las cigüeñas de veras, las reales, hacen sus nidos en los techos de las iglesias. Les dejamos el enlace. Y ahora vamos a ir al mercado central, donde hay de todo. Mister, how are you? Fine, fine. Where from? Tata. Uruguay.
Uruguay. Uruguay, yes, so far. Suárez. Suárez Luis, yes. My friend Suarez. Sekkiler kaynokuna şörtekine. Kaynoku bu, şörrü bu, zürrü bu. Ve ona konudan koçları bu. 7. ve 8. palatalardan. Yet görüş bir pul manzarı. Mausoleo de Ismail Samani. Madrasa Modaricán, Madrasa Abdulacán. Estas están un poco retiradas del centro histórico, por eso siguen vacías. Bueno, casi vacías. Como les dije en otro video, es casi una monomarca de automóviles. Madrasa Ulugbek. Esto es una maqueta de lo que era la ciudad de Bujara hace siglos. Está un poco descuidada. Tenía una forma circular. Madrasa Abdulazizana, enfrente de la Ulugbek. Los pórticos siguen siendo imponentes, pero adentro están bastante deterioradas. Techo del mercado Toki Sargarón. Y llegamos al kilómetro cero, al punto cero de la ciudad de Bujara, el minarete de Cailán y la mezquita de Cailán. Vamos. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.